Hoy la Asamblea Nacional recuerda 40 años del retorno a la democracia en el Ecuador. Este martes, pleno de la Asamblea, continuará el segundo debate de las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Bancadas legislativas insistirán en su enmienda a la Constitución para modificar las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Este miércoles en la Asamblea Nacional se inaugurará la Sala de Apoyo a la Lactancia Materna. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Amigas y amigos, saludos cordiales. Sean ustedes bienvenidos a la emisión estelar de TVL Noticias en este lunes 5 de agosto de 2019. Como siempre, damos la más cordial bienvenida a quienes nos siguen a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y también a quienes nos miran por internet por tvl.asambleanacional.gov.es y por Facebook Live. Enseguida la información. ...40 años de retorno a la democracia en el Ecuador. 40 años de retorno a la democracia en el Ecuador es un evento que se desarrolla en la Asamblea Nacional en recordatorio a los hechos que marcaron la historia en el país en las últimas 4 décadas. Este espacio de diálogo cuenta con ponencias de expertos, una exposición fotográfica y una feria de libro. El Ecuador hace 40 años inició el proceso para recuperar la democracia después de pasar casi 10 años de dictaduras civiles y militares, uno de los periodos autoritarios más largos de su historia. La Asamblea Nacional fue el espacio para el reconocimiento de la posición del presidente Jaime Roldós Aguilera, en donde comenzó el periodo democrático. Estos hechos fueron destacados por el asambleísta Patricio Donoso, segundo vicepresidente de la Asamblea. El Ecuador tiene un récord del cual no podemos enorgullecernos. Tenemos 22 constituciones, 3 de las cuales datan de estos últimos 40 años. Y resulta que de esas 3 constituciones, 2 fueron apadrinadas en alguna medida por las Fuerzas Armadas. Por los 40 años del retorno a la democracia, la expresidenta y ex vicepresidenta de la República, Rosalía Arteaga, en su conferencia magistral, detalló lo ocurrido el 6 de febrero de 1997, cuando una mayoría del Congreso Nacional destituyó a Bucaram por incapacidad mental y nombró al presidente del Legislativo, Fabián Alarcón, presidente constitucional interino, alegando un vacío constitucional que impedía la sucesión automática de Rosalía Arteaga, entonces vicepresidenta. Arteaga desconoció la decisión del Congreso y firmó un decreto asumiendo la presidencia de la República. La única razón por la que no me dejan mantenerme en el poder es por ser mujer. Tal vez porque a los señores militares les daba un poco de pesar o de temor de que una mujer fuera tal vez también al mismo tiempo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Los hechos históricos de gran relevancia contados desde la experiencia de sus protagonistas, como el secuestro del presidente León Febres Cordero en la base de Taura de 1987, el conflicto bélico con Perú en 1995, la caída del gobierno del presidente Abdalá Bucaram en 1997, entre otros, están plasmados en el libro Testimonio de Vida y Democracia de su autor, Edison Guevara, con amplia experiencia en medios de comunicación institucionales, en especial de la función legislativa. La legisladora Ana Belén Marín reconoció los momentos que marcaron la historia democrática del Ecuador. Se han vivido y se han refinado algunos acontecimientos, muchos de ellos tristes, pero hay que decirlos. La guerra de Paquilla y del CENEPA, con gobernantes conservadores y socialdemócratas. Que recoge precisamente esas vivencias, las vivencias del funcionario, pero también las vivencias de la persona humana. El Ecuador desde 1830 marca un vaivén de etapas de crisis y prosperidad hasta alcanzar en gran medida la democracia. Mariela Logroño, TVL Noticias. En los 40 años del retorno a la democracia en el Ecuador, el Archivo Biblioteca de la Asamblea Nacional muestra la reestructuración jurídica del Estado, la primera constitución del Ecuador, datos del registro oficial, entre otros documentos. A la par, en la Asamblea Nacional se realiza una feria de libros sobre sociedad, derecho y democracia. Ingresar al Archivo Biblioteca de la Asamblea Nacional es encontrarte con la historia de un país. Cada rincón de este lugar tiene un hecho que contar,
como el archivo en donde se guarda información y documentos originales. Silvia Narváez es analista y explica. Aquí se guardan, custodiamos y estamos obviamente prestos para facilitar al ciudadano los proyectos de ley. Dicha documentación es archivada en digital, impreso, entre otros mecanismos. Tenemos también en varios formatos. Tenemos, por ejemplo, antes las sesiones, inclusive ahora, se guardan en cassettes, se registran en cassette. Luego de este audio de las sesiones hay un equipo de trabajo que transcribe esas actas y esa información queda grabada en los documentos impresos que ustedes luego lo pueden ver. ¿Qué hay en el Archivo Biblioteca de la Asamblea Nacional? Pues también tenemos la original de la primera Constitución de la República del Ecuador, firmada en la ciudad de Riobamba en el año de 1830. Para las actas de aprobación desde ese año eran por todos los diputados quienes afirmaban y daban paso obviamente a las normativas, a las leyes y en este caso a la Constitución de 1830. Desde la Constitución del 2008, en cambio, es el presidente y el secretario general. Estas son las novedades y parte de la historia que podemos encontrar en el Palacio Legislativo. En este espacio también se puede evidenciar el proceso de reestructuración para llegar a la democracia del 10 de agosto. Toda la información es plasmada en el denominado registro oficial, que anteriormente era denominada Gaceta del Ecuador, Gaceta del Estado, 6 de marzo, entre otros. Por lo tanto, todo ciudadano puede venir acá y pedir en el área correspondiente el sistema, el proceso que fue sujeto a la propuesta de ley y también la publicación en donde ya le da fe de que es una ley de la República. Como parte de los actos en reconocimiento a los 40 años de la democracia, en el Hall José Mejía Lequerica de la Asamblea, se desarrolla una feria del libro. El primer vicepresidente de la Asamblea resaltó este acto como parte de la historia. De la trayectoria no solo de quienes fueron presidentes del Ecuador, sino de quienes han ocupado la presidencia del primer poder del Estado, la Asamblea Nacional. Al interior de la Asamblea Nacional se ubican fotografías de todos los hechos que han marcado la democracia en el Ecuador. Durante 2 días los ciudadanos podrán recordar parte de la historia del país. Mariela Logroño, TVL Noticias. El rol de la función legislativa, los procedimientos para reformar la Constitución y el régimen presidencialista fueron los temas que 3 expertos expusieron en el marco del evento organizado por la Asamblea Nacional sobre los 40 años del retorno a la democracia en el Ecuador. La doctora Livia Rivas fue la encargada de abordar la función de la Asamblea Nacional. Rivas hizo una comparación entre las 3 constituciones que ha tenido el país durante estos 40 años. Se refirió a la inmunidad parlamentaria, al control político y a la bicameridad. En primer lugar, el presidente y el vicepresidente de la época de la Cámara de Representantes duraba exclusivamente 1 año de funciones. 2, recordarán que en 1979 hasta 1998, el órgano o la función del Estado que interpretaba la Constitución era el Congreso Nacional. Además, expuso los 3 acontecimientos históricos donde el Parlamento ha sido protagonista. La declaratoria de abandono de sus funciones del expresidente Yamil Maguad y la investidura en el cargo del expresidente Gustavo Noboa. Y la declaratoria de abandono del cargo del expresidente Lucio Gutiérrez. Mientras que el magíster Jorge Benavides se refirió a los procedimientos para reformar la Constitución y la participación democrática. Buenas tardes. Por un lado está esta idea de permanencia, reitero, que hacen que modificar la Constitución sea un tema más complejo que modificar la ley, pero por otro lado también le da esta idea de cambio, porque acudiendo a la posibilidad de la reforma, finalmente la Constitución puede ir acorde a las nuevas realidades. Finalmente, el constitucionalista Ismael Quintana expuso sobre el régimen presidencialista en el país. Quintana dijo que a lo largo de estos 40 años se ha experimentado distintos gobiernos que han modificado el diseño institucional del Ecuador. Hay un mejoramiento en algunas cosas, pero también tenemos unos lastres ahí arrastrados que deberíamos corregir. Por ejemplo, esto de no haber incluido la muerte como causa de cesación del presidente de la República, o por ejemplo el hecho de no regular bien el procedimiento para que la Asamblea Nacional
Constitucional declare el abandono del cargo en el caso del presidente de la República para declarar cesado el cargo presidencial. La Asamblea Nacional desarrolla una agenda en el marco de los 40 años del retorno de la democracia al país. Las actividades serán hasta este martes 6 de agosto, con charlas magistrales, ponencias y la proyección de una película, acompañada de un foro. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Entrevista. Y precisamente a propósito de la conmemoración de los 40 años del retorno a la democracia en el Ecuador, nuestro compañero Ricardo Bravo dialogó con Rosalía Arteaga. Rosalía Arteaga, licenciada en Ciencias Políticas y Sociales, doctora en Jurisprudencia y abogada de los Tribunales de Justicia del Ecuador. Máster en Educación Básica y Rescate de Valores Culturales en América Latina. Activista social, activista medioambiental. Fue la primera mujer presidenta y vicepresidenta constitucional del Ecuador. Así es, estamos con la presidenta Rosalía Arteaga. Presidenta, bueno, muchas gracias por estar con nosotros en la televisión de la Asamblea Nacional. ¿Cómo ve usted estos 40 años de democracia? Esta mañana tuvo una ponencia en el Salón José Mejía Lequerica. Buenos días, bienvenida. Gracias, una ponencia en la que dije lo que yo pienso y lo que yo siento respecto de estos 40 años, en los que me ha tocado ser protagonista de algunos episodios, como por ejemplo hace 22 años, cuando no se me permitió ingresar aquí al Palacio Legislativo, pero también recuerdo momentos fantásticos en donde yo iba a depositar mi voto con fe en el futuro, como cuando fue el retorno a la democracia. Yo no voté por Roldós y Hurtado, voté por Sixto Urán Ballén, porque desde esa época me gustaba su accionar, su forma de ser. Año 79. Año 79, yo voté por Sixto, así es, pero fue mi primer ejercicio del voto, ¿no? Del derecho al voto, y eso es fantástico. Por otro lado, he visto todo lo que ha pasado en estos años, he sentido las angustias de un pueblo que muchas veces va a votar y se siente defraudado. Yo digo que a veces quienes ganan son los mejores vendedores de ilusiones, ¿no? Venden ilusiones que después no se cumplen y nos defraudan a todos, ¿no? Y eso es grave. Entonces tenemos que ver cómo hacer para que aquellos ciudadanos que son elegidos tengan que cumplir aquello que ofrecen. ¿Y eso cómo de alguna otra forma se lo logra? Porque, por ejemplo, en los años 90 vivimos toda una inestabilidad política de mandatarios. Sobre todo. Sí, y la gente dice, bueno, ¿qué pasó con esa inestabilidad? ¿Y qué pasó con la estabilidad? En esos 10 años también de gobierno del correísmo no se construyó país, no se hizo las cosas que se necesitaban, y ahora vemos que cada vez se destapan más focos de corrupción, que es gravísimo. ¿Y eso qué ocasiona? Un desencanto, una angustia, y por otro lado decir, bueno, ya no importa, ¿no? No importa. Alguna gente dice, ay, corrupción nomás es, y eso es gravísimo. Entonces, yo le apuesto como educadora que he sido a lo largo de toda mi vida a la educación. Tenemos que trabajar, y los medios de comunicación, aquí hablando para un medio legislativo, tienen una tarea importante porque ustedes también forman. Nosotros formamos porque yo soy periodista. Y esa es una labor inexcusable. Tenemos que preocuparnos evidentemente de que lo que le damos a nuestros ciudadanos sea aquello, no aquello que pide, porque a veces dicen, no, es que piden pornografía, piden procacidad, piden esto, piden violencia, porque estaba viendo recién un estudio, no solamente en el Ecuador, sino en el mundo entero, que los programas de televisión que más venden son los violentos, pero en eso se refleja ya después las violencias que estamos viviendo en la vida diaria. Y eso no construye una sociedad como tal. No construye una sociedad. Entonces, la labor de educación es fundamental, y no es solo de maestros, es de padres de familia, es de educadores, es de comunicadores, y es también de autoridades, porque si se ve que la autoridad no está siendo realmente eficiente o está disponiendo de los fondos públicos, pues caemos en estas situaciones graves que ha vivido el país. Pero también allí, doctora, si me permite, cabe una autocrítica al rol de los medios de comunicación. Muchas de las veces no se los ha notado en este espíritu tan autocrítico, ¿no? O crítico también. Le voy a decir algo, si a mí me ponen entre la libertad total de los medios de comunicación y el ponerle cortapisas, yo me quedo con la libertad total. Me quedo así, porque creo que eso es preferible, y allí tienen que venir los autocontroles propios. Pero por ejemplo, los medios. Debería existir, por ejemplo, una preocupación de quienes ponen los anuncios, decir, bueno, yo si es una narconovela, allí mi marca no está,
¿no es cierto? Pero hay medios de comunicación que sí lo ponen también. Claro, por eso, entonces deberíamos allí pensar en esa conciencia real de lo que los ciudadanos queremos y hacia dónde queremos construir. Puede parecer utópico, pero yo le apuesto tanto a la educación que a veces es a largo plazo, no es inmediato, porque en educación nosotros tenemos que esperar la cosecha, como cuando usted siembra en el campo, pero vale la pena. Países que le han apostado a educación, como los países nórdicos, por ejemplo, tienen realidades diferentes, o países pequeños, como son algunos casi como ciudades-estado, como Singapur, como Taiwán, Israel, le han apostado a educación. Cuando usted ve, por ejemplo, el per cápita de... cuando usted analiza cuántos habitantes tiene una población, cuántos científicos destacados tiene, cuántas personas amantes de las artes, de las letras, usted saca conclusiones diferentes. Entonces, a veces medimos el Producto Interno Bruto solamente por el dinero y no por otro tipo de cosas. Ahora bien, doctora, usted señalaba que en estos 40 años no se ha vivido una democracia plena, consolidada. ¿Por qué aquello? Bueno, primero porque ha habido rupturas de la Constitución, como en el año 97, luego 10 años en donde tuvimos acumulación de poder en un solo persona, en el Ejecutivo, y no estaba dividido el poder como tiene que haber en una verdadera democracia, porque democracia no es solo votar en un acto en las urnas, sino es construir esa democracia, y porque creo que esas asimetrías nos vuelven un país en donde no hay oportunidades para todos. Ahora bien, ¿cómo se construye democracia? Nos ha dicho con educación, tal vez con un ejercicio de autocultura, si uno quiere. Así es, sí, y autocríticos también. Tenemos que ser autocríticos nosotros con lo que hacemos, no pensar que todo lo que hacemos está fantástico, sino en ver cómo podemos ir mejorando como ciudadanos y como población en su conjunto. ¿Y a los políticos también? A los políticos les queda una tarea grande. Yo digo les queda porque yo estoy fuera de la política ahora, pero sin embargo cumplo mis responsabilidades como ciudadana. Y en este sentido a los políticos les toca dar ejemplo de ciudadanía y de respeto a las instituciones. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros en la televisión de la Asamblea Nacional, la doctora Rosalía Arteaga, entregándonos su visión respecto de estos 40 años de democracia. Nosotros seguimos con más información. Y este martes el Pleno de la Asamblea Nacional sesionará a doble jornada. En la mañana los legisladores abordarán temas a propósito de los 40 años del retorno a la democracia en el Ecuador, mientras que en la tarde continuarán con el segundo debate del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal. Este martes y en conmemoración a los 40 años del retorno a la democracia, el Pleno de la Asamblea debatirá un proyecto de resolución para declarar al 10 de agosto como el Día Nacional de la Democracia en el país. Asimismo, los asambleístas entregarán la condecoración post-mortem Asamblea Nacional de la República del Ecuador General Eloy Alfaro Delgado en honor a Jaime Roldós Aguilera, expresidente de la República. Por otra parte, el Pleno continuará el segundo debate del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal. El jueves pasado, la ponente y presidenta de la Comisión de Justicia propuso debatir el tema por capítulos, debido a la extensión del articulado, pues las reformas al COIP abordan temas como, por ejemplo, relacionados con la corrupción, la despenalización del cannabis con fines terapéuticos, así como el aborto no punible en casos de violación. Esta reforma permite que la víctima, la niña, la adolescente, la mujer violada pueda decidir si desea continuar o no con un embarazo resultado de una violación. Sin embargo, es uno de los temas que generó posiciones radicales en el debate. Por ello, la asambleísta Lourdes Cuesta presentó un informe de minoría. No daríamos nuestro voto a la despenalización del aborto, teniendo en cuenta que a día de hoy no existe una sola mujer que se encuentre privada de su libertad por haber tenido que tomar una decisión tan espantosa. La sesión está prevista para las 15:05. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y a continuación recibimos a nuestro compañero César Guanolema con la interpretación al quichua. Mika chihuaychi gayukuna ñukunchi ñami kasna kaychishi kikipa guasiman chayamukunchi kichwa shimipi willaykunawan mashi Belki Sánchez aychishi willaykunawan kacharinchi. 40 años democracia. Ecuador llaqta imapi kasna ayllukuna paqta kay ñukunchi llaqta kawsayman tigrashka imami ña chusku chunga watakuna paqtashka kan.
Mamallakta tandanakuy ukuy mapimi kashnakay hatun yuyarinakuy imapika rimanakuykunawan, chimpapuraykunawan, shinallati tawka ruraykuna imawan kashnakaypika yuyarirkakuna. Presentación libro archivo biblioteca shinallati kashna chusku chunga watakuna. Kay ñukunchik hatun mamallakta imapi ayllukuna pakta chaypi kanaman tigrashka imata yuyarinapi kashna kay kutin imaka shuk hatun kamu imata rurashpa kaypi chayachirkakuna. Shinallati kay kamupimi imashinalla kashna kay watakuna imapi pushakuna, llaqtapak llankakuna ima rimashka, paykunapa yuyaykuna imata tandachishkanchik nishpami rishichirka. Shinallati kay mamallakta tandanakuy ukupi imashinalla kashna kay hatun kilka kamu wasi tiyashka imalla chaypi paktarikushka imatami kaypika rishichishpa willakunchik nishpami kaypika chayachirkakuna. Ponencias magistrales shinallati kay kutin imami kashna mamallakta tandanakuy wasi ukupi chuskuchunga watakunata kashna hatun ñañukunchik llaktapura kawsanaman tigrashkamanta kaypi kashna hatun yachak runakuna imapish yuyaykunata chayachishpa rimarirkakuna. Shinallati kaypimi imashinalla kashna llankaykuna kay watakunapi paktashka shinallati ayllukuna imashina kayman kimirishkatami rimanakushpa kaypi chimbapurashpa yuyaypaktarirkakuna. Antesala pleno martes kaya punjapa kay mamallakta tandanakuy ukumanmi kashna ishki hatun rimanakuyman kayachishka kunakan tukuyapukuna. Tutamanta imapika kashna ñukunchik kay Ecuador llaqta chuskuchunga watata ayllukuna pura kawsanaman tigrashkamantami apukunaka rimanakushpa yuyaypaktaringakuna. Shinallatik kay shuk rimanakuy ima kachishipakmi kayachishka kan kaypimi kay Código Penal kamachi mushuyachinamanta rimanakunkakuna. Shinami kay apunllapak tukuy apukuna ña llankaykunata ñawpaman katingapak kayachishka kunakan. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Más información, amigos. La Comisión de Fiscalización avanza con la recepción de las pruebas de cargo y descargo en el marco del trámite de la solicitud de juicio político en contra de 4 consejeros de Participación Ciudadana. Hoy la comisión culminó con la recepción de estas pruebas y este martes arrancará con la valoración de las mismas y la elaboración del informe correspondiente. Con las comparecencias del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos, la Comisión de Fiscalización culminó la recepción de las pruebas de cargo y de descargo del trámite de la segunda solicitud de juicio político en contra de 4 consejeros de Participación Ciudadana. La mesa legislativa recibió a César Cárdenas, quien con certificados en mano aseguró que José Tuárez conocía de la prohibición para postularse como candidato al Consejo de Participación Ciudadana. Y también presentó un certificado de no pertenecer a las Fuerzas Armadas, pero no presenta el certificado de que es miembro de la Iglesia Católica, de que es sacerdote y de que es vicario, que fue nombrado vicario parroquial en el año 2016. Y esta es la certificación que está también como parte de los documentos. Pruebas que para los comisionados dejan claridad para la elaboración del informe. Claro, vino y nos mintió, señores asambleístas. Nos mintió. En las comparecencias que han hecho las personas involucradas, han dicho lo contrario, pero de boca. Hoy aparecen documentos donde certifican lo contrario. A la par, la mesa legislativa avanza con la elaboración del informe sobre la primera solicitud presentada por el asambleísta Fabricio Villamar. Segundo juicio político, estamos en este momento todavía dentro de esta etapa de sustentación. Ahí lo que tenemos son algunos días adicionales, precisamente hasta el día 10 de agosto es la fecha tope. El día de hoy tenemos 2 comparecencias que fueron solicitadas como pruebas de cargo. Dentro de las resoluciones de oficio por la comisión habían sido solicitadas también que vengan en este
este caso quien presidió la comisión verificadora del Consejo Nacional Electoral y quien hizo el análisis grafológico de, en este caso, los documentos suscritos por Tuárez en su momento cuando se desafilió del Partido Socialista. Se tiene previsto que la próxima semana presenten los informes y si los documentos recomiendan que el juicio pase al Pleno. Este debate sería al regresar del receso legislativo. Lorena Espinosa, TVL Noticias. A través de su cuenta en la red social Twitter, el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, se mostró en contra del aborto, pero también rechazó que las mujeres víctimas de violación sean condenadas y encarceladas por haber decidido interrumpir su embarazo. A través de una carta, Nebot expresó que hay 4 penas distintas que atraviesa la mujer embarazada producto de una violación. La primera, la violación. La segunda, soportar generalmente la libertad del violador gracias a artimañas legales. La tercera, la decisión de abortar, que es una pena en sí mismo. Y la cuarta, la cárcel y la condena social. Según el ex burgomaestre, pese a las penalidades actuales, hay mujeres que deciden abortar y lo hacen en la clandestinidad, lo que en muchos casos causa la muerte de la mujer y del ser que ha concebido. Por lo tanto, dijo, el problema es además social y de salud pública. A esto agregó que condenar el aborto debe ser la norma, pero toda norma tiene su excepción. Un nuevo proyecto de reformas al Código de la Democracia llegará a la Asamblea Nacional este martes. El Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral expondrán sus reformas al Legislativo. Así lo confirmó el juez del Tribunal Contencioso Electoral y expresidente del organismo, Joaquín Viteri. Para este martes está prevista la entrega de un nuevo paquete de reformas al Código de la Democracia, a fin de establecer una serie de reformas que agiliten todo lo que corresponde al procedimiento contencioso electoral que corresponde al tribunal. Dentro de las reformas al Código de la Democracia se incluyen aspectos como las facultades y competencias del Tribunal Contencioso Electoral. Joaquín Viteri señala que los cambios están relacionados con la actuación del organismo frente a las causas que llegan a su conocimiento. Por ejemplo, podríamos decir los plazos en los que tiene que justamente resolver el tribunal, el tipo de infracciones que debe conocerlas, cómo tiene que justamente tramitarlas. De acuerdo a los plazos previstos, las modificaciones serán incluidas dentro del informe para segundo debate del proyecto de reformas al Código de la Democracia. Nosotros estamos muy conscientes de que esas normas deben regular antes de que se produzca el periodo electoral. Las reformas al Código de la Democracia la presentarán el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Las bancadas legislativas se reunirán nuevamente para definir el texto de la propuesta de enmienda a la Constitución para modificar las competencias del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esto en paralelo a la recolección de firmas que impulsará el movimiento Ahora para eliminar el CPCCS a través de una consulta popular. Tras la sentencia de la Corte Constitucional del pasado viernes, en donde se señaló que se puede eliminar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social mediante una reforma parcial a la Constitución, el movimiento denominado Ahora espera que el Consejo Nacional Electoral entregue los formularios para la recolección de firmas y proceder a la consulta popular. El director del movimiento Ahora, Michael Aulestia, precisa que una vez recolectadas las firmas entregarán la propuesta al legislativo. Según los tiempos establecidos del procedimiento de reforma constitucional, al menos son 180 días, es decir, 6 meses la recolección de firmas. La Asamblea Nacional al menos demoraría 4 meses y medio en tramitarlo acá, es decir, estaríamos llegando a julio, agosto del 2020, que podría concordar con la convocatoria a elecciones generales del 2021. A la par, las bancadas legislativas aún no definen el texto de la propuesta de enmienda a la Constitución que plantea modificar las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana. Patricio Donoso confirma que está pendiente la reunión con los jefes de las bancadas legislativas. Así es, en pocos días habrá ese acuerdo, se remitirá a la Corte y esperamos tener la misma respuesta de la que se dio el día viernes. La última consulta popular que se desarrolló en nuestro país fue en el 2018 y según lo presupuestado por el Consejo Nacional Electoral, tuvo un costo de $48 millones. En el legislativo hay quienes ya piensan en mecanismos para obtener los recursos,
mientras que otros lo cuestionan. Podríamos recurrir a organismos internacionales, por ejemplo la OEA, nos podría ayudar a financiar la consulta popular. El escenario político nacional no es el adecuado para un referéndum, primero porque no hay dinero. Estamos hablando que hay que pagar a los jubilados y un referéndum costará aproximadamente unos 65 millones de dólares. Aunque según el primer vicepresidente del Legislativo, César Solórzano, hacer una consulta popular en las actuales condiciones sería perjudicial. La ciudadanía está molesta con casi todas las instituciones públicas. Esto podría causar una molestia en la ciudadanía y quizás no pueda aprobarse. Y aquí el peligro que tenemos es que el correísmo tome mucha mayor fuerza. Entre tanto, la nueva reunión con las bancadas legislativas aún no tiene fecha. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Atención, el juez Marcelo Palomo acogió el pedido de la Fiscalía y dictó auto de llamamiento a juicio para Ricardo Patiño por su presunta participación en el delito de instigación. La reanudación de la audiencia preparatoria de juicio al ex canciller se desarrolló en La Tacunga y duró cerca de 45 minutos. No obstante, la audiencia de juzgamiento queda suspendida debido a que Patiño no se encuentra en el país. Él es procesado debido a que el 28 de octubre de 2018 dio un discurso en el que supuestamente instigaba a los ciudadanos a tomarse las instituciones públicas y a cerrar vías. Cabe destacar que el delito de instigación está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal y es sancionado con pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años. En la parroquia de Buenos Aires se cumplió la tercera etapa del operativo Amanecer Radiante. En el sitio, más de 1000 efectivos policiales desarrollaron una minga para retirar todo material de los asentamientos que dejó la minería ilegal en la zona. Cabe señalar que en este operativo implementado desde el pasado 2 de julio se detuvo a 26 ciudadanos y se evacuó a 5.000 personas. Como parte del operativo Amanecer Radiante para la recuperación del sector de Buenos Aires, una parroquia de Imbabura que estaba tomada por la minería ilegal, 1056 servidores policiales realizaron una minga en la zona, en donde se ubicaron asentamientos improvisados usados para tiendas, bares, hospedaje, entre otros. El coronel José Vargas, vocero de la Policía Nacional, indicó otra de las medidas implementadas en este sector. Adicionalmente, existen 250 hombres que se encuentran permanentemente en el sector y que son relevados cada 8 días. La Y, La Feria, Ciudad de Plástico, El Cristal, fueron asentamientos usados para viviendas en donde se procesaba el material aurífero sustraída de las minas. Ahora son espacios de escombros, los mismos que serán entregados a la Agencia de Regulación y Control Minero. Hemos tenido gran cantidad de elementos mecánicos para el tratamiento de las piedras y convertirlos en oro. Esto han existido en los diferentes lugares, en las diferentes minas, y las mismas que han sido ya retirados del lugar, acopiados y están siendo entregados a Arcom. Previo a la minga, hubo un barrido antiexplosivo y de material detonante para asegurar la integridad de los servidores policiales a cargo de esta labor. Cabe señalar que el operativo Amanecer Radiante inició el 2 de julio de 2019, en el cual 26 ciudadanos fueron detenidos y 5.000 personas evacuadas. Fue la primera fase del gobierno nacional contra la minería ilegal. Mariela Logroño, TVL Noticias. Existen reacciones al interior de la Asamblea Nacional sobre las negociaciones para recibir la compensación por los daños de Odebrecht al Ecuador. Los legisladores consideran que es el país el que debe marcar las pautas y no ceder a las propuestas de la constructora brasileña. Continúan los diálogos y negociaciones con la constructora brasileña Odebrecht para recibir la compensación por los actos de corrupción identificados en las diferentes obras. Según declaraciones en un diario nacional, el Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, dijo que el caso podría tomar algunos meses y que el monto de una reparación integral se podría determinar una vez concluidos los procesos entre la Contraloría, el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Control del Poder del Mercado. El tema genera reacciones al interior de la Asamblea, pues los legisladores coinciden en que el Ecuador no deberá permitir condicionamientos por parte de Odebrecht, mucho menos que regrese al país. Es una empresa corruptora que ha generado gran perjuicio al país y que eso no podemos olvidar fácilmente. Parece que aceptar las condiciones de una empresa que causó tanto daño
a la imagen del país y que tenemos tantos temas de corrupción, sería ilógico que el Estado se ponga de rodillas las pretensiones que tiene Odebrecht. La asambleísta Ana Belén Marín rechazó el pronunciamiento del procurador ante la posibilidad de un pago en cuotas. El procurador dice que con el perjuicio posiblemente podría pagar hasta en cuotas. Dígame, si usted se retrasa en el pago de la tarjeta de crédito o en el pago de la luz, de manera inmediata le están llamando para que usted pague $5, $10. No se diga algo tan perjudicial que fue para el país. Mientras que el asambleísta Héctor Muñoz adelantó que desde el Parlamento estarán atentos a la decisión que tomen las autoridades. Nosotros desde el Legislativo vamos a estar efectivamente atentos a cuáles son las decisiones que van a tomar las autoridades, que no nos competen tomar a nosotros, pero a nosotros sí nos compete justamente el control político sobre aquellas decisiones. Espero que hagan las cosas como tienen que ser. Desde el pasado 10 de julio arrancaron las reuniones entre altos funcionarios del Estado y de la constructora con el fin de que Odebrecht pague los daños causados por la negociación de contratos, coimas y aportes para movimientos políticos. Del lado ecuatoriano existe un comité encabezado por el Procurador General del Estado, seguido de la fiscal, el secretario anticorrupción y el Contralor General. El objetivo es fijar un cronograma de negociación. Sin embargo, aún no existe un plazo estimado. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Cambiamos de tema para contarles que del 1 al 7 de agosto se celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna, con el objetivo de fomentar la lactancia y así mejorar la salud y calidad de vida de los bebés y las mamás alrededor del mundo. La Asamblea Nacional demuestra el apoyo a este proceso natural, incorporando en el Palacio Legislativo una sala de apoyo a la lactancia en beneficio para las mujeres en periodo de maternidad, que será inaugurada este miércoles 7 de agosto. La Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia declararon en 1990 la Semana de la Lactancia Materna, desde el 1 al 7 de agosto, con el fin de proteger, promover y respaldar la lactancia. Los beneficios que reciben los bebés y las madres al realizar esta práctica son múltiples. Jenny Zambrano, integrante de la Liga de la Leche, explica alguno de ellos. Porque sabemos que la leche materna sigue siendo un fluido, un líquido vital que sigue aportando nutrientes. Por esos beneficios, los profesionales recomiendan que la lactancia sea exclusiva hasta los 6 meses, hasta el año como alimento principal y continuar con la leche materna hasta los 2 años. Para cumplir con esta recomendación y en apoyo a la lactancia materna, la Asamblea Nacional ha decidido incorporar en el Palacio Legislativo una sala de apoyo a la lactancia. Hay que aplaudir la decisión del presidente de la Asamblea Nacional para dar apertura a este tipo de iniciativas que nacen de los propios asambleístas y de las propias asambleístas. Nosotros quienes somos madres sabemos también la importancia no solamente del tema de la lactancia, sino de compartir con los hijos, de poder tenerlos cerca. La proponente de esta iniciativa es la asambleísta Dayana Pazley, quien solicitó este espacio debido a la necesidad de varias mujeres que atraviesan el periodo de maternidad. Entonces, como parte de la representación, como parte de la participación de las mujeres en la política, necesitamos que nuestras necesidades de salud sean atendidas de forma integral. No solo las asambleístas podrán utilizar este espacio, funcionarias legislativas, integrantes de la escolta, personal de la limpieza y todas las mujeres que son parte del legislativo y sus bebés podrán hacer uso de esta sala. Me siento súper contenta de que ya la Asamblea Nacional, un lugar donde se hacen las leyes, ya cuenten con estos espacios para las madres y para sus hijos. Yo le daba de lactar en cualquier lado, o sea, yo me sentaba donde sea para poder dar de lactar. Y tal vez de ella no le beneficie tanto ahora, pero me parece importante que creen ese espacio para las mamitas que vienen ahora. La sala de apoyo a la lactancia está ubicado en el mezanine del ala oriental del Palacio Legislativo. Contará con muebles cómodos, cambiador de pañales, refrigeradora regulada a 4 grados, como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud. Y además será inaugurada este miércoles en honor a la Semana de la Lactancia Materna. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias.
Kaychishipi Huillekunawan Miñukunchi, Kichoshimi Pichamukunchi, Gastaban Rixishpa Catishon, Comisión Fiscalización, Kasnakai Mingarishka, Pillanka, Japukuna Imami, Astawan, Kaikutin Imaka, Juicio Político, Ñawinchi Imapi, Kuchachikunata, Shinayati, Kasamizaris Kuna, Huillashkata, Chaskishpa Katikunkuna, Kaikutin Mika y consejeros de la participación ciudadana, Hatun Tandanaku y Kuna, Pillanka, Grunakunapaj, Huchachikuna y mata chaskishpa ña puchukashkakuna. Shinaka, kaishamuk punjakuna imami, kasna ña imashina ya willashkakuna tatanta chispa shukilkapi ña rurashpa willachingakuna. Pronunciamiento nebod aborto, shinayati. Jaime nebod, kay ñaupa Guayaquil llaqtapi pushak runa imami, kay kutin imaka kasnakai, aborto imashina pactanamanta willachishpa rixichishka paypayuyashkata. Paykaninmi kasnakai aborto ka ñawpakman katina imapika mana allitami ñukamanta karikuni nishka. Shinapash kasnakikin kausaypi llakichishka warmikuna imaka tawka llakikunatami kasnachicho sakirishpa imaka ñawpakman apan. Chaymantami paykuna kasnakaypi imata yuyashkata rikunakan shinapash kasna ñukunchik kay hatun kamaykunapika churashpa achikllatamis rikuchinakan ama kasna llakikuna imata astawan ñawpakman pushashpa katingapan nishpami willachirkapash. Reformas Código Democracia, Shinayati, kay Código de la Democracia, Hatun Kamachi, Mushugia Chinapak, Mañashka Kilka Imami, kay Shamu Punjakuna Imapi, Kasnakaiman, Chayamunga, Nishpami, Huillachishka Kuna. Kay Consejo Nacional Electoral, Shinayati, kay Tribunal Contencioso Electoral, Hatun Tandanako Imantami, Kasnamañaikuna Imata, Ña Ayichikunchi Ningmi. Kay Pimi, Imashina, ya kay Kamachi, Mushugia China, Yuyaikuna Imataka, Rixichishun Nishpami, Huillachishka Kuna. Sentencia Corte Constitucional, Shinayati kay hatun kamachimanta kasna yuyaykuna mañarishka imatami kay kutinkuna ima kaña kasna kay bancadas legislativa Wangurishka tapusha runakuna ima kaña kaypi rimanakuyta kallarikunkuna. Kaypimi kay Consejo de Participación Ciudadana y Control Social hatun tandanakuypi imashina yakashna kay hatun mamakamachita mushuyachishpa rikunamanta ayllukunata kayachinamanta kaypika arinishka kan. Chaytami astawan ña llankashpa katinamanta kay hatun tandanakuypika rimanakuyta kallarishun nishpami willachirkakuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. El 29 de abril de 1979, tras la segunda vuelta electoral, Jaime Roldós Aguilera fue elegido presidente constitucional del Ecuador, hito que puso fin a más de una década de dictadura en el Ecuador. 40 años de retorno a la democracia en el Ecuador. Ojo al dato. La población afroecuatoriana se estableció en el Ecuador a causa de la esclavitud. Cimarrones, personas que se escapan de la esclavitud para construir sociedades. #Decenio Afrodescendiente. Juntos por el Decenio, Grupo Parlamentario de Pueblos y Nacionalidades. Asamblea Nacional. ...40 años de retorno a la democracia en el Ecuador. La democracia en un país no solamente se practica con leyes, sino se practica con hechos y razonamientos. Eso es importante. Al momento que tenemos una democracia, eso posibilita a que tengamos libertad de religión, libertad de expresión y ante todo que el ciudadano pueda participar en protestas, pueda participar en deliberaciones, pueda participar en leyes que vayan en beneficio de esa ciudadanía. Eso es democracia. 40 años de retorno a la democracia en el Ecuador. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar.
Continuamos informando, amigos. Gracias por acompañarnos. Las activistas Pamela Troya y Gabriela Correa contrajeron matrimonio este lunes en el Registro Civil de San Blas, en Quito. Hace 5 años se presentaron ante esta misma institución para celebrar su matrimonio y la respuesta fue negativa. Desde ese día, las activistas por los derechos LGBTI y voceras del matrimonio igualitario han organizado manifestaciones, recurrido a organizaciones internacionales y promovido el matrimonio para personas del mismo sexo en Ecuador. Fue entonces cuando el 12 de junio de este año la Corte Constitucional, amparada en un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aprobó el matrimonio igualitario en el país. Troya y Correa recibieron la cita para contraer matrimonio civil este lunes. Fabricio Villamar fue quien las casó, facultado por su calidad de asambleísta. A este evento acudieron otros legisladores, el presidente del Colegio de Abogados, artistas y defensores de los derechos humanos. Ecuador se destaca en los Juegos Panamericanos Lima 2019, logrando hasta el momento 4 medallas de oro, 6 de plata y 8 de bronce. La pesista Neisida Gómez ganó la primera medalla de oro para el país. La segunda se la llevaron los tenistas Roberto Quirós y Gonzalo Escobar en el juego de dobles. Daniel Pintado tiene la tercera medalla al alcanzar el primer lugar en los 20 kilómetros de marcha y la cuarta la ganó el azuayo Esteban Enderica en los 10 kilómetros de nado en aguas abiertas. Más de 200 deportistas ecuatorianos participan en los Juegos Panamericanos de Lima, que es el segundo evento deportivo más importante dentro del círculo olímpico. En este evento multideportivo internacional participan 41 países de América en 39 disciplinas y finalizará este 11 de agosto. Agenda de actividades. Y rápidamente revisamos, amigos, la agenda de actividades de la Asamblea Nacional prevista para este martes 6 de agosto de 2019. 8:20, sesión de la Comisión de Fiscalización con el análisis y debate del informe sobre el juicio político en contra de José Carlos Tuárez, Victoria de Sintonio, Walter Gómez y María Rosa Chalá, miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, presentado por el asambleísta Raúl Tello. Será en el primer piso, Palacio Legislativo. 8:30, sesión de la Comisión Ocasional para atender los casos de personas desaparecidas con el conocimiento y aprobación del informe para la unificación del proyecto de ley orgánica para la búsqueda, investigación y localización de personas desaparecidas. Sesionarán en el 7º piso en la sede de la Comisión de Biodiversidad. 9 de la mañana, sesión de la Comisión de Soberanía Alimentaria para conocer y resolver respecto del oficio de 1 de agosto del presente año enviado por parte del despacho del ministro de Economía y Finanzas. Primer piso, Palacio Legislativo. 9 de la mañana, Comisión de Participación Ciudadana recibe al general inspector Nelson Humberto Villegas Ubillús, comandante general de la Policía Nacional, a propósito del informe respecto de los incidentes suscitados en el evento Gran Guayusazo de Integración Cultural realizado en la Plaza Central de la Parroquia Arajuno, Cantón Arajuno, provincia de Pastaza, el jueves 25 de julio del presente año. Será en el 6º piso, Palacio Legislativo. 10 de la mañana, sesión número 612 del Pleno de la Asamblea Nacional. Arrancará con el himno nacional de la República del Ecuador. Más adelante, la discusión de un proyecto de resolución para declarar el 10 de agosto como el Día Nacional de la Democracia en el Ecuador. También tendrá lugar la entrega de la condecoración post-mortem, Asamblea Nacional de la República del Ecuador, General Eloy Alfaro Delgado, en honor a Jaime Roldós Aguilera, expresidente de la República. 10:45. La Asamblea Nacional invita a la conmemoración por los 40 años de retorno a la democracia en el Ecuador. Habrá una conferencia magistral titulada El control constitucional como instrumento contramayoritario para la estabilidad del régimen democrático. El expositor será Agustín Grijalva. Esta actividad se cumplirá en el Salón José Mejía Lequerica, planta baja del Palacio Legislativo. Cabe destacar que a propósito de la conmemoración de esta fecha habrá conferencias magistrales a lo largo de la tarde. 11 de la mañana, rueda de prensa de los asambleístas Mónica Alemán, Andrea Yaguana, Magna Zambrano, Raúl Auquilla, Javier Cadena y Diego García, junto con autoridades de la provincia de Imbabura.
con la presentación del proyecto de ley reformatoria a la ley que fija el límite territorial entre las provincias de Esmeraldas e Imbabura en la zona denominada Las Golondrinas. Sala de prensa, planta baja, Palacio Legislativo. 15 horas, sesión número 611 del Pleno de la Asamblea Nacional con el segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria al Código Orgánico Integral Penal. Y así concluye esta emisión de noticias, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Una buena noche. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.